¿Quieres saber de qué hablamos las mujeres cuando estamos solas? Pues bienvenido al único espacio donde podrás saberlo. Tenemos mucho que decir. Con Verónica Palafox está a punto de empezar. En 5, 4, 3... ¿Todas listas, chicas? ¿Seguras? Ok. 3, 2, 1... ¡comenzamos! Hola, buenos días, ¿cómo está? Empezando semanita ya, oficialmente la primera semana de diciembre, aunque diciembre empezó en la semana pasada. Sí. Pero ya es oficialmente la primera semana de diciembre, ya se acabó. Ay, no, este año me ha sabido como agüita, se me ha ido, pero así, como si nada. Como si no me lo hubieran cobrado. Sí, no, como pues que era sí. gratis y se fue así, muy así. Pues no, ¿de qué se trata? ¿Cómo están? Gabriela Bien, Parán, ¿cómo buenos días. estás? ¡Qué Gracias. gusto! Nuevamente por estar aquí feliz. Gracias Ay, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Oigan, Susana anda de vacations. Ándele la muchacha que no conforme con toda una semana de festejos de cumpleaños, que dijo, no, aparte me quiero ir por ahí de parranda, y se fue de parranda la muchacha. Entonces, pues ahí le deseamos que se la pase muy a gusto, y el miércoles anda por aquí. Y vamos a platicar hoy, Gaby, nada más que estoy aquí con lo de las compartidas. Acuérdense que sigo castigada. Me castiga Facebook, ¿tú crees? Alex, porfa. Me castiga porque sí. Esta última, ¿usted cree? Mandé el programa y luego dice, es spam. Entonces, como me marcó 2 veces spam, me castiga. Te bloquea. Entonces, pido la aclaración y dice, sí es cierto, no es spam, pero no le podemos quitar el castigo. O sea, la razón, me dan la razón de que la razón por la que me castigan no es cierta, pero no me quitan el castigo. Pero no es porque te bloquean a ti mismo, o sea, que haya alguien que te... Hay diferentes razones por las que eso pasa. Okay. En esta fue por eso, porque el programa determina que era spam, por alguna razón. Entonces le dices tú, oye, no es spam, lo revisan y dicen, sí es cierto, o te dicen, no, sí es spam. Entonces, no es spam, es cierto, te desbloqueo, pero el castigo no te lo quitan. Mark, híjole, pues no queramos compas, somos compas de Facebook, tenemos que ser amiguitos. Sí, definitivamente. Like y compartir, por favor. Oye, Gaby, la vez pasada que estuviste por aquí estuvimos hablando sobre la personalidad. Hacemos así como un pequeño resumen en cuanto a qué es la personalidad. O sea, habíamos dicho que es, de alguna forma, de una manera así muy resumida, es la manera de ser, la manera en que funciona un individuo en la sociedad. Así, súper así en concreto. Pero también platicábamos que los rasgos de la personalidad pues se van moldeando con el tiempo, que lo que es tu temperamento es con lo que ya tienes. Ahí sí no hay para dónde, que dices tú, pero desde bebé era muy genioso. Esa carga genética con la que ya llegas a este mundo, ese es tu temperamento. Pero ese temperamento se puede ir moldeando también. Definitivamente. Lo amansas, como digo yo, amansale el carácter de ese niño cuando está chiquito. Hay veces que dice uno, hasta te cae en gracia que hagan sus berrinches, o te hacen gracia que digan cosas que no serían socialmente permitidas si fueran más grandes, y se las festejas. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, definitivamente, bueno, la vez pasada tuvimos una charla muy padre en donde estuvimos manejando muchos conceptos, desde dónde nace la personalidad, cómo se va moldeando a través del tiempo, cuáles son las crisis que suceden en cada etapa, y qué podíamos hacer, ¿verdad? En función de que, bueno, yo ya tengo este carácter, ahora cómo le hago yo para poder encajar en alguna sociedad, alguna institución, que eso es la parte más difícil para todos, ¿verdad? Sí, porque de pronto dices, hay gente que dice, es que así soy yo. Así es. O sea, ¿que se aguanten todos o cómo? Y son Así niños que empiezan a tener problemas porque no los aceptan los grupos dentro de la escuela. Claro. Y son adultos que crecen y están siempre, la fiesta de la oficina, no todos ponches.
Y uno allá en la esquina por allá que nadie pela. O la clásica de que llegas a la fiesta y no hay dónde sentarse y hay una mesa donde nomás está uno sentado y nadie se quiere sentar ahí. Es por ese tipo de situaciones. Sí, bueno, obviamente la personalidad sí tiene que influir bastante, pero acuerda que también las reglas sociales son las que también nos marcan. No necesariamente la personalidad que tiene uno como ser, sino la personalidad que están aceptando en este grupo social. Sí, que también esa es otra. Si no te comportas de tal manera, entonces no eres socialmente aceptada. Ajá. ¿Y dónde dejas mi personalidad? ¿Dónde dejas mi ser? Obviamente cada grupo es distinto, algunos son ya muy constituidos, que son reglamentarios, como por ejemplo el trabajo, ya que tenemos que tener ciertas conductas que debemos de respetar, tiempos, criterios, reglas, pero en este sentido hay también reglas sociales que te dicen, bueno, yo tengo que comportarme de tal o de tal forma. ¿Sí? Independientemente de tu personalidad y tu carácter, hay normas sociales que no puedes, corromper. Es que yo soy muy libre y voy a andar desnudo por la calle. O sea, por ejemplo, ahorita en la noticia de la mañana, no sé si lo viste, esta persona que andaba en el metro, era un joven que estaba en el metro, sentado en las vías del metro, y él decía, yo estoy aquí por diversión. O sea, yo estoy aquí, mira, ve cómo así precisamente estaba hablando en la cámara, ve cómo me lastimé porque yo quiero así. Entonces, obviamente la gente que lo conocía decía, esa persona tiene esquizofrenia. Okay. Entonces, en su mente, ¿verdad? En su forma de pensar decía que esto estaba bien, o sea, no tienes por qué castigarme o quitarme de aquí. Estoy usando mi derecho de libertad de movimiento, de libertad de expresión. De hacer uso de un uso de suelo, por decirlo así, pero socialmente hablando era en un lugar incorrecto. Estaba exponiendo su vida. Tuvieron que parar el metro por un momento para poder sacarlo de ahí. Y por fuerza, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, pues ya acudió la autoridad, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde? Es que es una línea bien delicada en donde lo que yo quiero y lo que yo puedo. Exacto. Y ahí, fíjate que eso es parte de la socialización, comentábamos la otra vez, que desde que estamos pequeños nos van poniendo ciertas reglas, ciertas normas, ciertos criterios que debemos de cumplir para, no tener problemas legales de entrada. Eso es lo primero. Y segunda, embonar en ciertos grupos en los que tenemos que funcionar. Exacto. Pero sí es cierto, fíjate, ¿dónde está la línea entre lo que yo debo y lo que yo soy? No, pues también el poder, pero lo que yo soy es como si dijeras, es que yo soy muy extrovertida. Y así soy. Pero no puedo ir por la vida siendo 100% extrovertida. Exacto. ¿Dónde está la línea entre que debo de reprimir mi manera de ser para hacer juego con los grupos en los que debo de pertenecer? Porque mira, los grupos más particulares que van afectando, porque a fin de cuentas es una afectación a nuestra personalidad, pues el primero, pues la familia. Porque tienes que tener ciertas normas de convivencia en la familia. Luego, la escuela, la iglesia, el trabajo. O sea, básicamente, y lo que sea la parte legal, ¿no? Las leyes, las reglamentaciones de gobierno que tenemos que, como ciudadanos, cumplir. Pero a ver, vámonos por partes entonces, ¿te parece bien? Como dirían ya de la Destripada, vámonos por partes. Ok, empezamos. ¿Cómo tenemos que normarnos? Pero ahí no somos nosotros, es la familia la que nos norma, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo empieza esa adecuación de la personalidad, del carácter, del temperamento del niño para que embone en la familia? Acabas de tocar algo bien importante. Precisamente el día de hoy que tuve mi primera clase con mis alumnos, ahí en la UPN, me comentaban, fueron a hacer un diagnóstico. Ellos están en la materia de material didáctico. Entonces les dije, vamos a hacer un diagnóstico para ver qué la maestra necesita para elaborar el material. Ella comentaba que tenía un caso de un niño que iba 2 veces por semana, o 3. No supimos obviamente por qué, pero por ejemplo el hacer la exploración del niño de que si iba bajo en calificaciones o tenía problemas de aprendizaje, no era eso. Era su ausencia. Pero obviamente, no tuvimos tanto tiempo, pero sí efectivamente decías, ¿qué está pasando aquí?
O sea, no es el niño el que tenga el problema, sino la mamá la o los padres de familia. Sí, porque el niño no va a salir y decir, bueno, mamá, nos vemos en la escuela. Exacto, porque la mamá está empezando a dejar de asistir al pequeño. No sabemos obviamente el motivo, pero te fijas, o sea, la familia es la que te está normando qué es lo que puedes y qué es lo que no debes de hacer. En una sociedad, en este caso la escuela, que debes ir regularmente de lunes a viernes. Y les estás empezando a enseñar a los niños que no es necesario asistir a donde es obligatorio asistir. Exactamente, para todos los demás, sí. Entonces, bueno, obviamente nos faltaría investigar toda la parte. Sí, puede haber algo ahí que suba, pero si nos vamos a hablar de una circunstancia de permisividad, o que la mamá nos, ay, no me levanté, no voy a llevar al niño a la escuela. Ay, mamá, no tengo ganas de ir. Ah, está bien, mi niño, no vayas. No vayas, ajá. Eso, todo ese tipo de cosas que aparentemente pueden ser inofensivas, porque va a decir la mamá, ay, es la primaria. Sí. ¿Qué va? Ni modo está que frío. La vida se le va a detener si no va a clases hoy. Pues no, en lo que va a aprender técnicamente en la escuela, a lo mejor la vida no se le detiene. Por supuesto. Pero está aprendiendo a que puede violar las normas de una institución a la que va a estar trabajándole, ¿qué? 12 años mínimo. Sí, lo básico. Suponiendo que nada más vaya hasta la secundaria, hasta ¿verdad? La secundaria. Son 12 años y que después vas a tener un adolescente que no va a querer ir a la escuela y te vas a enojar con él cuando tú le enseñaste desde niño que podía faltar a la escuela. Que era social. Por quítame estas pajas. No, y deja tú, o sea, bueno, nos pasamos a la adolescencia, pero cuando eres en la edad adulta que ya vas a tu trabajo, ay, no, hoy me levanté muy cansada, no voy a ir. No, hoy no, porque está lloviendo. O sea, esas decisiones percuten en la edad adultez. Y eso es lo que pensamos a lo mejor los padres, a lo mejor erróneamente, que no te preocupes, es niño, no hay problema, se cayó, tú no te preocupes, se levanta. Pero realmente debemos de recordar o aprender que cada acción que el niño aprenda a diario, ese es un futuro que sí se va a cobrar, ¿sí? A lo mejor los grados cambian, pero así sucede. O sea, siempre yo he dicho en terapia, no dejes que el niño aprenda a sí mismo así como lo estás haciendo, porque esa decisión que tú le estás enseñando lo va a llevar en un futuro. Y efectivamente, como dices tú, en un ambiente laboral no llegas, al rato llego, no voy, te va a repercutir obviamente en tus, y ese tipo de enseñanzas, reglas, ¿no? De cuando eres muy pequeño, es muy difícil romper cuando eres adulto. Uy, definitivamente. Te cuesta mucho trabajo. Pero a ver, retomando a la familia, todos esos niños a los que de repente ahora los ves en los supermercados tirados echando berrinche, y dicen, ay, es que ignóralos, y las técnicas que se están usando ahora obviamente para contrarrestar esto, antes no era. Antes era, pues como dice acá Cintia, una nalga ya estuvo. Pero a veces ni siquiera era necesario llegar a eso, porque tú tenías desde la casa al niño enseñándolo a que los berrinches no eran permitidos. Entonces de repente dice, ay, es que las mamás de antes eran más represoras. No, eran más respetuosas de los lineamientos sociales que tenía que aprender el niño. O reglas claras, ¿no? Alex. Y esas reglas claras que también te decías, esto puedes hacer y esto no. Y ahora obviamente con el respeto que se le debe de tener al niño, que también hay, obviamente, esta parte, existe esta confusión para los papás. ¿Dónde sí, dónde no? Entonces no lo puedo corregir porque pobrecito va a sufrir, va a tener trastornos. O sea, no hay que malentender esos derechos, que efectivamente son muy válidos. Cada uno de los derechos, tanto de los niños como de los adultos, se deben de respetar. Pero existe esa confusión para los papás y obviamente para los maestros, hablando otra vez nuevamente en la escuela. ¿Hasta dónde puedo yo intervenir? Reeducar, ¿verdad? Porque pues obviamente es su segunda casa. Oye, ¿sí? A veces comentamos de que antes la maestra te mandaba un recadito para que tu mamá fuera a la escuela. Sí. Y tú, desde que te daba el recadito ya ibas temblando. Y hasta escondías el papelito y no se lo dabas a tu mamá. Y ya total se lo dabas a la mamá. Y ya la mamá iba a hablar con la maestra. Y ya de ahí salías tú castigado. Regañado. Y aparte obligado a ya portarte bien. Ahora las maestras mandan llamar a las mamás. Yo creo que con más miedo la maestra que los niños. Llegan las mamás a hablar con los niños. La maestra sale regañada.
el niño sale reforzado en el mal Sí. comportamiento. Exacto. Y luego aparte después le dice, no le hagas caso. Sí, pégale tú, no Y le hagas estás esto. enseñando a un individuo a no respetar las figuras de autoridad y las normas sociales en las que debe de respetar para Si poder nos vamos convivir. cortos, ¿verdad? Porque te llevas muchas cosas en esa acción que precisamente, desafortunadamente hoy existe. Y ha llegado a tal grado de que, bueno, los maestros están sufriendo estas violencias físicas, verbales. Lo vemos a cada rato, ¿verdad? En las redes de los videos que suben, de las burlas que se les hacen a los maestros, y que efectivamente los maestros, hay unos que pues obviamente responden ante esta agresión y otros no les queda más que... Es que el maestro termina estando en estado de Sí. indefensión. Sí. Yo la otra vez me platicaba una amiga que es maestra de primaria, que llegó una compañera nueva, o sea, empezaron el ciclo escolar y llegó una maestra que era su primer año que daba Bien. clases. Entonces empieza el timbre, empieza toda la jornada, rutina. y sé como a la media hora de haber empezado el día, volteé a la puerta y estaba la muchacha, la nueva maestra, bañada en llanto. Y luego le hacía seña de que saliera a ver qué, entonces para un poco y dice, ¿qué pasó? Dice, es que ya me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? Dice, sí, te los encargo, yo ya me voy. Pues al baño o algo pasó en tu casa. No, pues, no puedo. Es que sí, fíjate, desafortunadamente ya no nada más en la escuela se enfrentan a la enseñanza, ¿no? Al aprendizaje de los conocimientos, obviamente de algunas reglas sociales, sino que ya los mismos maestros también se están enfrentando a problemáticas que no tenías que resolver en la escuela, pero que también dice la maestra que están preocupadas, es que ¿cómo le hago? O sea, ¿voy a ignorar al niño que lo dejaron sin cenar? Sí. ¿Voy a ignorar al niño que su papá no llegó? O niño que viene golpeado. O que vino, pues obviamente ya los más graves, ¿verdad? Que no quise mencionar, pero es real. Entonces, entra igual otra vez en la confusión de esos roles que los maestros que tienen que enfrentar día a día con los pequeños. Y eso estamos hablando de los pequeños, nos vamos a los demás grados, pues obviamente son otras problemáticas a lo mejor mucho más graves o de igual de la misma intensidad. Entonces, ya no es enfocarse nada más a lo que realmente el maestro iba frente a grupo. Que ¿no? es su trabajo. Era su trabajo. Cuestión de culturización. Es que ahí es una palabra sí. que hemos mal usado. La escuela no es una institución educativa, es una institución culturizante. La educación se debe de dar en casa. El decir buenos días con permiso, respetar, el sentarte eso es educación que se debe de tener en la casa. Y a la escuela vas a que te enseñen a sumar, a restar, a multiplicar y que en qué año pasó qué. La historia, los raíces cuadradas que no sirven para nada después, pero El eso va uno a la ciclo de la escuela. vida. Sí. Entonces, ahí es una circunstancia de confusión que estamos dejándole el rol de educador en el sentido genérico al maestro, cuando no es su función. Y si nos vamos del otro lado, a lo mejor el propio niño es lo único que tiene. Sí. O sea, por eso tenemos que ver en todas las esferas, cuando nosotros en este caso en terapia debemos revisar qué está sucediendo, porque a lo mejor esa es la perspectiva del maestro. ¿Cuál es la perspectiva del niño? ¿Cuál es la perspectiva de la mamá? Justamente a una amiga que es maestra, porque ella da clases en primaria, en primaria. Entonces dice que este año deja la primaria y se va a ir a la secundaria o a la preparatoria, porque los problemas que le dan los niñitos tan pequeños pues son muy diferentes y que mejor prefiere a los grandes. Entonces le comentábamos, le digo, y vas a dejar en estado de orfandad a tus niños porque están en una zona muy humilde. Digo, esos niños, la única figura que ven con un cierto orden mental es la maestra, porque estás hablando de mamás que tienen un hijo de cada papá diferente, que no están y no es una crítica al estilo de vida, es una carencia que se le está dando al niño, y que el niño llega a la escuela y se prende de como la pita de la maestra, porque es así como la figura materna que no tiene en casa, pero no es la función del maestro. Fíjate, acabas también de mencionar algo, la semana pasada que fueron mis alumnos, fueron a hacer este diagnóstico a otra escuela. Cuando llegan al salón, una niña los identifica, que estaba en otra escuela que habían hecho precisamente otra práctica. Para ella fue así, mira,
llegaron, no sé, ¿verdad? Lupita, etcétera. Y mis alumnas se quedan tan impresionadas, dijo, ¿por qué maestra me reconocieron? Y eso que nomás fueron a hacer una práctica el semestre pasado y hoy, bueno, están en otra escuela. Pero es lo que, como comentabas tú, la imagen que se les queda en ese instante en los pequeños, que a lo mejor es lo único que tienen. Entonces, es un tema bastante muy interesante. No sé si tengas algún comentario ahí. Espérame, déjame, es lo que te decir, déjame acá saludar porque ya llevamos ratito y se nos van a juntar los saludos. Nos está viendo Rosalba Lomelí. Hola, Rosy. Raúl Ruiz, la pastora Jovita Payán dice, saludos, hermosa señora Verónica. Hola, Jovita. Ahí tengo al niño, aquí le estoy cuidando a su niño. Es la mamá de Charlie. Ah, muy bien. Chema, ¿cómo estás, Chema? Alfonso, Cintia dice que muy buen tema. Cintia. Está Hueman Herrera, Georgina Ponce, Jesús Ramón, Mena Gómez, Alma Rosa. Alma Rosa, ella trabaja con jóvenes a nivel de... Alma Rosa está en bachilleres o en Conalep. En Conalep. Entonces, los jóvenes. Ya le tocan jóvenes de otro... Con otro. Ahorita vamos para allá. Alejandra Abril, saludos, Ale. Oye, entonces, cuando salen de casa, estos niños que tenemos ahora, que por las circunstancias sociales, a veces no podemos ser tampoco tan rígidos y culpar a una mamá o a un papá por estar ausente o por hacer su trabajo para a medias, o como se está usando ahora, porque también pueden decir muchas más, pues es que así es, porque tienen que trabajar, porque tienen que cumplir otro rol, por lo que tú quieras y gustes. Estamos lanzando a unos niños de su primer entorno formador, que es la familia, a la escuela, así como, casi como pelotas. A las mamás les urge que los niños ya puedan entrar a la escuela para tener medio día sin estar preocupados en dónde están, qué están haciendo, en dónde los encargan, quién se los cuida. Ya por lo menos van a la escuela y ya son, ¿qué duran en la escuela? ¿5 horas más o menos? Sí, media mañana, que ya dices tú, respira. Están en un lugar tranquilo, están en un lugar seguro y con una mamá suplente, la maestra, vámonos, los niños. Llegan a su segundo entorno a ver, dice aquí Clau Guerra, saludos, Berito. Hola, Claudia, felicidades por su programa. Gracias, aquí echándole ganas. Se ve bien bonito. Y cuando le dan like y cuando le dan corazoncitos, se ve bien bonito. ¿Qué pasa? Las nuevecitas. Pero primero, ¿cómo estás? Oye, entonces llegan a ese segundo entorno creador de personalidad a fin de la historia. ¿Y qué pasa con la personalidad de esos niños cuando entran a la escuela? Bueno, son niños que existen diferentes tipos de niños. Hay niños que son muy moldeables inteligentemente, que tienen esa capacidad de supervivencia innata. Ellos resuelven sus propios problemas conforme van avanzando con el tiempo, independientemente si intervienen los padres o la maestra. ¿Son los menos? Sí, pero realmente ellos tienen una fortaleza interna que les permite seguir sobreviviendo de forma innata. Instinto de supervivencia. Instintiva, exactamente. Entonces, dices tú, bueno, como quiera ellos ya la pasaron. Sí. Pero todos los demás, hay niños también con personalidades un poco más sensibles, que obviamente la ausencia del padre en esa jornada laboral, para ellos también es mucho. No sé si te habían contado o habías visto que, por ejemplo, los niños que están en guardería, que saben a la hora que van a ir sus papás, sean las 5, 3 o 6 de la tarde, y se pasan 15 minutos, el niño ya siente que ya fue abandonado. Un estado de abandono. Sí, de abandono. Y realmente empiezan. El cuerpo es muy inteligente y tienes un reloj interno que así como que de repente dices tú, allá van a ser las 2. ¿Y cómo sabes? Porque me está dando hambre. Igual los niños también tienen ese tipo de percepción sensorial con el tiempo, ¿verdad? Cuando alcanzas a preguntarles a los niños para identificar precisamente esta angustia, te dicen, es que ya pasó Rosita y a mí no me nombraron. Entonces yo sigo después de Rosita, ¿sí? Esa es una medida. Otra, obviamente, precisamente empiezan a medir todo su entorno. Pues es que ya están recogiendo las mesas, ya estoy yo con las galletas, ya estoy en esta actividad y no han venido por mí, ¿sí? O sea, imagínate qué feo se siente. Para un pequeño es el tiempo, la medida del tiempo de un niño es mucho mayor que la medida de un adulto. Claro. Y como dices tú, si nosotros lo medimos, ¿verdad? Que dices tú, bueno, pues ya es hora de salida, ya es hora que nos tenemos que ir, tú mismo lo mides. Ahora en un pequeño también. Entonces,
¿Qué sucede? Pues empieza la angustia. Si el niño no sabe manejar la angustia, pues entonces ya empieza a interiorizar esa angustia. Pues empieza a sentirse solo, empieza a sentirse aislado, nervioso, aunque la maestra esté presente ahí con sus actividades, ¿verdad? No, mira, no te preocupes. Hasta en ese sentido de, ahorita viene tu mamá. Eso le ayuda, le da un alivio al niño de que, bueno, ya no tarda. Pero hay maestras pues que no, ¿verdad? Se dedican a recoger. Hay de maestras Exacto. a maestras, como en todo. Ni Material podemos decir que y todas todo. son malas, Sí, ni sí, podemos sí, decir por que todas son supuesto. perfectas. Ahí, afortunadamente, olvidar. las buenas son las más. Sí, eso es Ahí todo. sí, afortunadamente. Pero sí hay gente que de repente es como que si trabajaras en la maquila y dijeras, ya acabé mi turno, apagó mi línea y el que siga que se haga bolas. Exacto. Y hay maestras que salen a las 5 y son las 7 y están sentadas afuera de la escuela todavía esperando que lleguen por los niños. Ajá, así es. Pero Entonces, eso les va generando un sentimiento de abandono que de adultos lo pueden seguir definitivamente teniendo y que te hace de repente, ya nos vamos a un extremo, volverte a relaciones de codependencia, Sí, porque exacto. no quieres que te abandonen. Sí, sí, y sí. todo surge de una cosa tan simple. de que a lo mejor su mamá no llegó, y no estoy hablando nada más de un día, ¿verdad? exacto, Obviamente, sí, tiene sí. que haber una rutina. O sea, y estás hablando muy bien esa analogía del ejemplo de un niño y cómo va a repercutir en la edad adulta. ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo estoy pretendiendo una relación, ¿verdad? Teniendo una relación, y esa persona efectivamente no llega a la hora que me dijo, o a la hora que acordamos, empieza esa angustia. Eso es algo inconscientemente, no es tan consciente, pero en el cerebro repercute y me lo traigo. Entonces, ¿qué? Lo traduces de que chin, me abandono. Y esas cosas cuando vas Sí. a terapia y eres adulto Sí, sí, y sí. empiezas a hacer así como que el retrospectivo y dices tú, no me acordaba, es que mi mamá seguido me dejaba botada en la Sí, guardería sí, sí. o eran las 7 de la noche, ya estaba oscuro y mi mamá no llegaba, era el único niño que está en la banqueta con la mochila. Sí. Pero en tu subconsciente Ese sí, todo se registra. no se le olvida nada al canijo. Nada, todo se registra. Todo eso tiene esa capacidad, bueno, es un cassette, ¿no? Es un video que se va guardando del tiempo por tras tiempo, pero realmente tener acceso a ella, bueno, pues no es tan fácil, pero sí, es cuando empieza uno a trabajar y dices tú, sí es cierto, no me acordaba y ahora tenía olvidado y no me acordaba que esa misma sensación que estoy sintiendo ahorita lo tenía de pequeño. Y hay gente que recuerda, la edad promedio del recuerdo anterior son los 3 años. Okay. Es una medida que nosotros tenemos, que aproximadamente a los 3 años es la edad máxima que recuerda a las personas. Hay gente que recuerda mucho más antes, o sea, en sus primeros años de vida, pero esa es la tendencia. Oye, el otro día vi en el periódico una mujer, no sé si viste ese reportaje, que recuerda desde el día que nació. Qué bien. O sea, ella se acuerda dice que el único espacio en el que no tiene conocimiento, no tiene un recuerdo vivido es del instante del alumbramiento a que los médicos la limpian y la hacen la succión de líquidos, todo. Sí. Pero dice que en el momento en que se la dan a su mamá, en ese momento su memoria se activó. Wow. Ella tú le puedes decir, ¿qué hiciste el 17 de marzo de 1970? Me levanté a tales horas, fui, desayuné. Se acuerda de todo lo que ha hecho en su vida. Fíjate esa capacidad que de repente su vida no es terrible, pero haya sido una vida con carencias o una vida con angustias y que puedas estar reviviendo eso todos los días. Sí. Y acuérdate que el cerebro es selectivo. Sí. El cerebro, ahí hay cosas que no le gustan, guardar, no se le olvidan, ¿no? Pero no se olvida. En el cajón de las infamias. Sí. Y a la hora de que necesitamos un trauma, a ver, ¿de qué le vamos a dar un trauma? A ver, ¿qué hay en el cajón de las infamias? Empiezas el abandono de la mamá. Ahorita le hacemos un complejo de abandono. ¡Shum! Ándale. Sí. Fíjate que se oye muy chistoso, pero así es. Acuérdate que el cerebro debe de protegerse ante todo el peligro, toda extinción, entonces tiene que protegerse de lo que tiene. Entonces, si nosotros tenemos una vida así, pues es lo único que puede hacerlo, a menos que obviamente solicite apoyo por otras redes, ¿no? Amigos, familiares o profesión. Entonces, pero así es, o sea, realmente así es. Es tan perfecto nuestro cerebro. Sí, y hay que cuidarlo mucho. Sí, hay que cuidarlo bastante. Sí, porque de pronto escuchas a personas con las amigas que son psicoterapeutas o psicólogas, porque no existen para terapeutas. Sí, psicoterapeutas. Se le inventaron los coaches, psicólogas, que de repente
comentan de algunos casos y normalmente todos los conflictos que tenemos de adultos normalmente tienen una raíz en algo olvidado de la infancia, que de repente cuando te acuerdas, cuando traes el recuerdo dices tú, por eso le tengo miedo a las cucarachas. Por eso me da miedo el coco. O sea, cosas que estaban ahí archivaditas, pero que tu subconsciente las está así como que pegándote gritos de, atiéndeme, saca esta cosa. Y a veces que nos negamos y de repente hay gente que me dice que nosotros insistimos mucho en que la gente tome terapia. Pero es que de verdad la sociedad sería diferente si todo el mundo en algún momento de la vida entendiera la importancia de una terapia. Sí, pues son orientaciones, ¿no? Sí. O sea, no es de que ya estoy mal y ya tengo que... No es penicilina. No, ni tampoco de que haya la varita y se acabó. Sí, obviamente es un ejercicio. Trabajo. Pero también pueden ser las orientaciones, o sea, es algo que tengo duda, ¿cómo le puedo hacer? Estoy en este contexto, ¿qué podemos llevarlo a cabo? Y analizas muchas cosas, así como cuando dices, tengo este presupuesto y ¿qué me puedo comprar? Pues nomás esto. O voy a ahorrar para comprar algo más adelante y bueno, pues ya lo adquieres, es exactamente lo mismo. Pero entonces, volviendo a lo mismo con los pequeños, si no hubo una intervención oportuna con la mamá y el niño de que, por ejemplo, tenías miedo a la cucaracha y si la mamá no le dice, mira, mi hijo es un animal, bueno, pues es desagradable, contamina y hay que... Ve su tamaño, tú lo puedes dominar. Una explicación que, bueno, pues tienes razón y se queda con el niño, pero si no, sí, la mamá grita y también se levanta. ¿Qué estás enseñando? Y la mayoría de esos terrores son aprendidos. Sí, por supuesto. Es muy raro que tú le tengas miedo a un animal porque algo te pasó con el animal. Normalmente es porque es un terror que te heredó tu mamá, que tal vez a su vez se lo heredó su mamá. Sí. Porque en la época de las cavernas algún antecedente lo picó una cucaracha que eran gigantes en ese entonces, una cosa así, ¿no? Sí. Y te vas aprendiendo cosas, miedos innecesarios para tu función. O por juego. Sí, que están, por ejemplo, los hermanos mayores. Ay, sí, mira, ahí va una cucaracha y te avientan el juguete de plástico. Ahí está el niño también, porque hay un evento estresante en ese momento. Es hablando del conductismo, ¿verdad? Estás generando esta asociación. Y asocias ese miedo con ese objeto. Entonces el otro se ríe, obviamente, pues él queda impactado y ahí está. Sí. Marcada la cucaracha como un ente de terror de ahí para adelante. Que a lo mejor pues era diferente la A mí, solución. ¿sabes qué me da mucha risa? Hablando de eso de las fobias. En Estados Unidos, ¿sabes tú que hay un altísimo porcentaje de gente que le tiene miedo a los payasos? Mira. ¿Qué dices tú? O sea, ¿por qué a un payaso? Es como si dijeras, le tienes miedo a un cachorro de perrito. Un payaso es un ente que implicaría diversión desde la infancia, o sea, así como que añoranza de recuerdos agradables. Y en Estados Unidos es un altísimo porcentaje de gente. Por eso es tan exitosa la película de It. Sí. Del payaso, así. Y de repente tú en México a la vez dices tú, bueno, es otra historia ¿en dónde más. me tenía que haber asustado? O sea, yo la última, esta nueva versión de It, cuando la fui a ver, dije yo, ¿en qué parte me tenía que haber asustado? Sí. Pero ahí estás jugando con un miedo colectivo que en la sociedad en la que se hace la película, que es la norteamericana, es un miedo colectivo. Y te aseguro que el 99.9% de la gente que le tiene a un payaso nunca les ha hecho nada a un payaso. Es un miedo, así como nosotros le tenemos miedo a la Llorona. Y al coco. Miedos imaginarios. Sí, ¿no? exacto, pero eso sí se van dando de generación en generación. Sí. Oye, ahorita retomamos. Antes de eso, Alex, ¿tenemos ahí el videito? Sí. Fíjate que estamos haciendo, al rato que vea a Susana, para que la vea, porque a Susana se le nota un chorro. Estamos haciendo el reto Thrive. El reto Thrive es un reto en el cual tú, a través de 3 pasos muy sencillos, empiezas a regular todas las necesidades alimenticias de tu cuerpo y por consecuencia bajas de peso. Está súper fácil. En la mañana en ayunas te tomas 2 cápsulas de multivitamínicos, te pones un par de parchecitos, que ahorita que se acabe el video les enseño mis parchecitos, y después de 20 minutos, 30 de que te tomaste las vitaminas, tomas un licuado que te sustituye el desayuno. Eso es todo lo que tienes que hacer. Muy bien. Y con eso estamos hablando que el reto Thrive dura 8 semanas y el promedio de peso que tú pierdes en esas 8 semanas son 10 kilos. Wow, bastante. Ahora sí que muy bueno para empezar a cambiar, ¿no? Y sabes que está muy padre que no tienes que hacer una dieta.
Cuando haces una dieta muchas veces, cuando la dejas, volvemos a la personalidad. Están los rebotes, exacto. Sí, sí. Entonces, esto lo que hace es que una de las circunstancias que te facilita el estar bien nutrido es que tu necesidad alimenticia baja. O sea, es decir, el producto no te quita no te quita el hambre, pero estás tan bien nutrido que comes menos. Y esa es la situación de este reto. Te educa a comer de todo, pero en menores cantidades. Excelente. Entonces está muy padre porque andas ahí con mucha energía, con mucho enfoque cerebral, andas de buen humor. Es más, hasta luego te dicen, ay, ya bájale a tus bromitas, ya calma. Y ese reto trae, no soy yo. Mira, ahí está, él me está viendo, mira, aquí está. ¿Dónde me lo puse ahora? Acá, mira, acá está. Este lado. Te lo puedes poner así en el brazo. Entonces ahí andas con tus parchecitos. Perfecto. Los miércoles es cuando les estamos pasando el reporte de cómo nos está yendo, porque, pues bueno, no podemos promocionar algo que no estemos usando nosotros. Entonces el miércoles les platicamos cómo vamos después de 2 semanas. Llevan 2 semanas. De Muy bien, felicidades. Sí, pero como dices, oye, hasta en eso la personalidad, ¿cómo te influye hasta para... Es que para todo. Los retos, ¿no? Tú eres los compromisos, las metas. Como las personas que deciden hacer ejercicio empezando en enero, ¿verdad? Empieza toda la culpabilidad. Pero ¿cuánta gente realmente lo logra cumplir el año? Oye, ay. No me fue la palabra. Cuando es eso que estás retrasando todo. Procrastinar. Procrastinar, ¿cómo se diría? Procrastinación. Que todo lo dejas para después. Sí. Eso es un hábito que también se te marca desde la infancia. Sí, por supuesto. Y todo lo quieres empezar hasta el lunes. O empezando el mes. O el año que entra. Es raro quien dice, voy a hacer ejercicio ahorita. Empezamos en la tarde. Y eso también se aprende, ¿no? Sí. También es Fíjate, de familia. Hay un estudio muy interesante con los niños. Hubo un estudio en donde pusieron rompecabezas a 2 niños. Obviamente el reto pues era completar el rompecabezas. Era un rompecabezas pequeño. El primer niño se desalentó y empezó a llorar. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué no siguió para terminar intentando, la meta? Y el otro, que el niño que sí estaba armándolo, había alguien, oye, muy bien, vas muy bien, o esa pieza se me hace que no va por ahí, o sea, iba la intervención del adulto hasta que terminar de lograr la meta. Entonces, ¿qué volvemos otra vez a lo mismo? La importancia del entorno de la orientación, pues de la orientación, ¿no? De que está aprendiendo el niño una meta, a lo mejor tan pequeña para nosotros o grande para él, pero que realmente le estamos enseñando que hay que terminarla. Pero hay un extremo que está muy mal también, Gaby. ¿Sí? Ahora las mamás, para todo, hermoso, precioso, eres el más maravilloso y el más perfecto. Sí, obviamente. Nadie es mejor que tú. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás aventando al mundo niños que se creen lo que no son. Sí, el ego. Y entonces el nivel de frustración al que los vas a enfrentar cuando se den cuenta que ni son el príncipe del universo y que si son el rey, pues serán de su mamá, pero que en la calle su mamá no existe como un ente cotidiano y que a la hora de la hora no son tan buenos, ni tan maravillosos, ni tan brillantes como su mamá les dice. No, eso no los estás ayudando. Pero volvamos a lo mismo, la personalidad de la mamá. ¿Sí? Los pero que eso está siendo muy común ahorita con las mamás. Es que acuérdate que como yo no estoy tan presente como antes, ¿verdad? Que le eran las más amas de casa, yo estoy supliendo esa necesidad con este mandato. Entonces tú tienes que ser mejor. Si yo fui mejor con estas carencias, tú tienes que ser mejor. Y ese es, obviamente, como lo que dices tú, ¿verdad? Estás sobrepidiendo al pequeño. Entonces la frustración aumenta. Pero bueno, en psicología pues se les llaman que estás trasladando, ¿verdad? Tus carencias, en este caso al pequeño. Pero pues así es. O sea, ni hay mamás perfectas, pero sí hay como tendencias en las mamás por épocas. Sí. Y la tendencia de las mamás millennials, las mamás boomerang, que es la X, luego sigue la boomerang y luego las millennials. Las mamás, porque ahora también están teniendo bebés muy jovencitas, otra vez se está volviendo al embarazo demasiado jovencita. Entonces todavía ya tenemos mamás millennials que todavía deberían de estar
en la escuela, viviendo sí. su hipsterismo acá, bien acá. No, ya están jugando a ser mamás. Entonces, esa generación de mamás boomerang, de mamás millennials, la onda está en eres lo máximo, eres lo máximo, eres lo máximo, eres hermoso, eres perfecto. Entonces también las mamás deben de tomar en cuenta que estás criando a un ser humano imperfecto. Y no porque tú le digas que es perfecto, se convierte en automático en perfecto. Ese es pensamiento mágico que pues, no existe. Claro. Y sí es muy peligroso, de verdad. Yo he visto de repente niños que en las guarderías sufren horriblemente cuando se dan cuenta que hay niños más bonitos que ellos. Más rápidos que ellos. Más inteligentes que ellos. Más simpáticos que ellos. Y dicen, a ver, espérate, no, paren el mundo. Si yo soy el más todo, pues ¿cómo es que a esa niña le dicen que está más bonita que yo? Porque a mí no me dicen que soy tan brillante como mi mamá me dijo que yo era. Así es. Entonces ahí también hay que ser muy conscientes de que estamos generando una personalidad que va a sufrir mucho cuando se tenga que enfrentar a la realidad. Sí. Y que a lo mejor como mamá no lo vemos, ¿no? O sea, también hablando por parte de la mamá, pues lo que queremos es lo mejor para ellos. Y pensamos que al subirle la autoestima cumplimos. Exacto. Pero hasta ahí, obviamente nos quedamos hasta ahí, pero precisamente este tipo de programas que tú haces y que muchas felicidades, ¿verdad? Podemos de alguna manera compartir este conocimiento, estas experiencias que tenemos para que pues las mamás, los que nos están viendo y escuchando, dices tú, tienes razón, o no, yo no lo creía de esa manera, ¿verdad? Caray. No sabía. Entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Pues igual tiene que decirle a su hijo que es bueno, pero no el mejor, porque tiene que esforzarse para ser el mejor. Para seguir no nace siendo el mejor en nada. Sí. Entonces, pues muy bien por tu programa. Realmente esperemos que, no sé si tengan algún comentario. No, todavía no acabamos. Que nos digan, no sé, algo nuevo que a lo mejor no sabían. Sí. Bueno, pasas de la escuela. Llegas al trabajo. En la etapa del trabajo. Qué difícil es para mucha gente adecuarse al ambiente del trabajo. A la dinámica. No, porque ahí es donde es la diferencia. No tienes que ser otra persona, pero te tienes que adecuar a las normas de tu jefe. Tienes que saber qué parte sí está permitida, qué parte no. Yo he visto empleos que cuando te platican las experiencias dices, espérate, eso es un abuso. No lo puedes permitir. Y que lo ves como una cotidianidad. Pues es que así es. No, o sea, el que el jefe pase y te cale los cachetes cada vez que pasa. Y que dices, pues es que a todo el mundo le agarra el cachete. Eso es un abuso. Está violando tu espacio personal. Pero es muy complejo. Oye, ¿qué tan vigente está aquella teoría que se manejaba? Que las personalidades, todos estamos, a mí no sé si se aplica porque me parece así como que el horóscopo ahora que solamente son 12 personalidades con sus ascendientes. Entonces aquí habla que son 16 personalidades en las que combinas 4 características que son así como que blanco, negro, azul, rojo, red. Entonces combinas las que te tocan y dependiendo de tu combinación es qué tan fácil o difícil es ser exitoso, feliz y todas esas cosas. O sea, estamos hablando de que o eres tímido o eres extrovertido. O eres, pues sí, alegre o triste, cuidadoso, descuidado, exacto. Sí, es así de simple el hablar de armar una personalidad, decir, ok, yo soy 20% extrovertido, 14% emocional, 2% intuitivo y 99% perceptivo. O sea, es así de fácil el poder determinar cómo es la personalidad de alguien. No sé si te acuerdas que existen todavía las revistas que contesta esta prueba de personalidad y sabrás cómo vas a ser en un futuro. Son tendencias, o sea, sí hay tendencias que cumplen ciertos patrones. Pero no están no. O sea, realmente, como habíamos platicado la vez pasada, yo puedo tener mi base, pero conforme yo voy experimentando en mi vida es lo que me va a hacer si continuamos así o me voy moldeando. Pero son tendencias, o sea, las tendencias, recuerda que tiene esa flexibilidad de cambio que no es tan rígido como el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo corre y hasta ahí.
Entonces, no es tan fácil. No es nomás, a ver, véame y cómo soy, ¿verdad? El clásico de que, a ver, en recursos humanos que te hacen tus tests tus y dices, pruebas de no, personalidad. no va a ser exitoso, no lo Son, queremos. son patrones que sí se miden, tienen estudios anteriores en donde la probabilidad de que este grupo caiga en bueno, pues es tanto. Son estudios que sí se hacen, pero que no te determinan ni siquiera a lo mejor el 80% de que eso vaya a suceder o permanezca, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante y que debemos todos estar muy conscientes. Todos somos muy buenos para algo. Sí, sí, sí. El chiste está en que encuentres para qué y que dentro de tu estructura de trabajo te coloques o te coloquen en ese espacio. Porque un director de una empresa que puede ser muy, pero eficiente para ser director, puede ser un pésimo recepcionista. Y que tú dijeras, pues sí es más fácil ser recepcionista. No, depende de tus habilidades, depende de tu personalidad y el desarrollo que le hayas dado a esa, Claro. para lo que pueda ser más... Eficiente. Sí. exactamente, o más exitoso. Sí, sí, O sí. un excelente futbolista puede ser un pésimo basquetbolista. Y dices, pues es atlético a fin de cuentas. Es el No, mismo deporte. tenemos cosas en las que somos o podemos ser muy brillantes y a veces nos da miedo hacer cambios. Y nos Sí. quedamos en el espacio de la zona de confort. Sí, sí, sí. Y esa también es parte de nuestra personalidad, el tenerle miedo a los cambios. Claro, precisamente el fin de semana estaba viendo un reportaje de una doctora de la Universidad de Washington, no, de Nueva York, perdón, en donde ella explicaba la teoría del todavía, el JET, ¿verdad? Que decías, si al niño le dices no, ¿por qué no le dices mejor, todavía nos falta hacer esto para JET. que llegue a la meta? Entonces dices tú, sí es cierto, a lo mejor con este simple cambio de este estímulo, ¿verdad? De decir, mira, vámonos por aquí y todavía nos falta recorrer, eso te ayuda a cambiar. A que no lo hiciste mal o ya no lo hiciste y ni modo, ya no pudiste. Ay, no, ¿cómo eres tonto? Y obviamente, ¿verdad? Pues todo lo que le decimos a los niños. Pero que realmente le das la oportunidad al ser humano de seguir enfrentándose día a día. Y hablando de la función de lo laboral, ha avanzado bastante ahí la ciencia en donde les han permitido hacer estudios que han podido calificar al empleado, ¿verdad? En cierto recurso, como dices tú, en cierto puesto con estas habilidades que te permiten que va a poder llevar a cabo esa labor. Y ha avanzado bastante, no nada más en la cuestión de psicometría, sino en los estudios que se han hecho a nivel mundial, en donde ¿qué necesitamos? ¿Qué perfil necesitamos? Pero volvemos a lo mismo, la palabra perfil no te está diciendo que así es. Sí, ya que te defina y ya Sí, entraste sí, sí. ahí, ¿no? Sí, Fíjate sí, que sí. hay empresas en Europa, déjame saludar acá, está Kate, dice Paula, muy buen programa, saludos, veros, ¿cómo está doña Paula? Line Teatro, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto, a ver que ya se vienen un viernes a platicarnos de qué andan haciendo. Hay empresas en Europa que a veces suena como muy feo estarnos comparando, pero son parámetros que tarde o temprano llegan a México, con un poquito a veces de retraso, pero afortunadamente llegan. En que cuando te contratan en una empresa, te dan un carrusel por 5 puestos diferentes en los que tu currícula te hace apto. Claro. Entonces te ponen una semana, vamos a suponer, en producción, una semana en armado, una semana en empaquetado, una semana en bla, 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 bla. Y después de que ha pasado ese carrusel, hacen una evaluación en donde tu rendimiento fue mejor. Y luego ya tienen esa calificación, la gente de recursos humanos. Sí, sí, y luego te preguntan, ¿en dónde te sentiste mejor? Sí. Porque entonces hacen entre donde yo soy. Si Tengo nosotros la estamos capacidad. felices haciendo lo que hacemos, lo hacemos mejor. Entonces, a lo mejor, en cuanto a rendimiento, soy mejor en producción. Pero mi comodidad, mi tranquilidad, mi gusto está en empaquetado. Entonces, pues la segunda opción es empaquetado, está bien. Y hasta entonces te asignan un empleo. Sí, 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 está muy Entonces, bien. imagínate donde se pudiera hacer eso en todas partes. Sí, el desempeño. Porque cuánta gente no está frustrada en sus trabajos y ves de pronto, por ejemplo, lo que hace alguien superior, incluso en tu estatus, y dices, es que, ¿por qué no hace esto? Si yo lo podía hacer así. ¿Cuántas secretarias no le hacen el trabajo a los jefes? En creativo, en producción, en desarrollo. Y los jefes se llevan cuando quien es la capacitada es la secretaria o el asistente que hace el trabajo.
Pero, ¿qué pasa con esa gente que se limita a ser el segundo? ¿Qué rasgos de personalidad hay que trabajar ahí para atreverte a romper y aventarte a pedir el que sigue? Sí. Sabes que obviamente el modelo fuera de México, pues acuérdate que aquí el tiempo es el que mide, ¿sí? Nosotros nos miden a través de un tiempo. Es nuestra jornada, te pasas de esa jornada, bueno, si bien nos dan horas extras, si no, pues se compensa por otra forma. Entonces, a través de este tiempo nos permiten medir el desempeño, pero no permiten medir la meta o el objetivo, que en Estados Unidos y obviamente en Europa se mide el objetivo que se debe hacer. Por eso hay trabajos en donde te permiten ir a tu casa, no hay problema, a la hora que quieras venir, nada más me entregas a tal tiempo. Y nosotros no, usted sí tiene que venir. Y cumplirme 8 horas, y me va a cumplir aunque se esté esta 8 tomando horas, café y platicando con los no amigos. sé, pero tú tienes que venir y obviamente terminar mi producto. Entonces son visiones distintas laborales, que obviamente aquí el reto es hasta dónde quieres llegar. ¿Verdad? Bueno, ok, cumplo mi trabajo y se acabó, como la mayoría. Otros no, pues mientras lo hagan los demás, ¿verdad? Pues ya al rato les sigo y los acompaño. U otros no, sí, quiero seguir y aportar a lo que yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo poder moldear, obviamente, otra vez en este ciclo laboral, mi personalidad para poder aportar a lo que yo estoy aquí en este momento? Entonces, sí, son varias cosas. Oye, Gaby, ¿la personalidad se puede cambiar cuando eres adulto? Sí se puede cambiar. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo, pero no es imposible. Sí ¿Cómo puedes hacerlo? Normalmente cuando la gente decide hacer un cambio de personalidad, pues ya ves que habíamos hablado la vez pasada, nos cortamos el cabello, empezamos obviamente una base nutricional, algo más visible para nosotros, sí, obviamente, y que es un buen cambio, sí. El simple hecho de que mejor me voy a levantar a las 6 de la mañana, ir a correr lo que nunca, a lo mejor siempre no, a las 8 me levanto y se acabó, ese es un gran reto. Estás cambiando tu personalidad. Porque obviamente empezaste de que tu rutina era a las 8 y hoy me voy a levantar a las 6, aunque sea a las 7:50. 10 minutos dices, ay, sí, 10 minutos, pero para él sí. Sí. 10 minutos los cambios paulatinos son más fáciles de que se vayan. Sí. Por ejemplo, alguien que tiene el hábito de siempre llegar tarde a todas partes. Para poner un ejemplo muy claro y concreto. ¿Qué modificaciones tiene que hacer en su cabeza para poder empezar a llegar, ya no digas media hora antes, ¿verdad? Pero por lo menos puntual? Es que se miden muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, si la persona habitualmente llega a esto, hay que ver qué es lo que sucede por lo cual llega tarde. No tanto de que llegó tarde. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no juzgas, sino revisas la razón. Vamos a suponer que como las maestras, ¿no? Por ejemplo, que hacen sus planeaciones hasta muy tarde, entonces obviamente su sueño está cambiando, ¿sí? Porque sus horas de jornada de dormir es más pequeña que las demás. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer para que esa planeación no la hagas o empieces a esa hora? Pues empezar más temprano o hacer paulatinas todos los días. No sé, es un ejemplo. A lo mejor el contorno, no sé, la persona que tiene que llevar a todos sus hijos a la escuela. Y obviamente tienes que repartir primero a tus hijos y luego llevar a la casa, al trabajo. Entonces, ¿qué necesitas? O que te los acepten más temprano, o levantar a los niños más temprano. Tienes que analizar, obviamente, qué está pasando para poder por qué hacer no está siendo puntual, por poner este ejemplo particular. Sí. Por ejemplo, ese tipo de cosas, a veces eso de llegar tarde a todos lados, eso de no entregar los trabajos en tiempo y forma, es estarte autosaboteando y a veces no lo entendemos así. Nuestra capacidad a lo mejor de cumplir y de demostrar de lo que somos capaces nos da miedo. Sí, por sí. Entonces, porque todo éxito conlleva, el otro día platicamos, conlleva una responsabilidad adicional. Entonces de repente dices, ok, yo en mi oficina soy el asistente 4, pero llego tarde todos los días. Pero llego sin maquillar y me pongo a maquillarme a esa hora en el baño, pero a las 2 horas después de que entré yo sigo con mi taza de café en el escritorio. Mi escritorio es un desorden. ¿Y qué está pasando si tú sabes que puedes y tienes la capacidad de hacerlo bien?
que te estás saboteando, porque si lo haces bien te pueden ascender a ser el asistente 1 o el jefe, pero eso implicaría que me tendría que llegar más temprano, tendría que hacer el doble de trabajo, tarde. Ya tendría que llegar pintada, ya tendría que, muchas cosas muchas mejor no, y me autoacomodo en la mediocridad. Sí. Por tener miedo. Pero esa raíz porque esa es una raíz muy común, el estarnos autosaboteando. También viene de cuando somos pequeños. Sí, obviamente. Por ejemplo, este tipo de pensamiento ya lo vemos en la edad adulta. Esto es, ¿para qué cambio? ¿Para qué hago esto? Pues si ya llevo, no sé, 40, 50 años así, ¿para qué? Ya son 60, ya que tanto me falta. Para lo que me falta. Para lo que me falta, ¿verdad? Que obviamente es un error. Desafortunadamente ya nos están enterrando, ¿verdad? Nuestros abuelos a nosotros, sí, ¿no? A nuestros abuelos, o sea, esa es una realidad. No esperas que las personas mayores entierren a sus hijos. Entonces, dices tú, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedo yo hacer ese cambio? Que también vemos las personalidades que, por ejemplo, los brincan en los bungee, las personas adultas ya de 90, 80 años, dices tú, ¿dónde está esa personalidad y por qué no todos lo tienen? ¿O por qué no lo hizo antes? O porque no lo hizo antes. Esto yo no me arriesgaría. Postergando. Si tú ves una mujer de 80 años aventándose del bungee, dice, ¿por qué no se aventó a los 60? Sí, pues obviamente. Pero pues volvemos a lo mismo. Hay una gran diversidad, eso es lo que nos permite el ser humano compartir esta diversidad, a llevar a cabo, dices tú, analizar por qué sí, por qué no, podré hacerlo o no lo podré hacer. Como las personas que a lo mejor les falta algún miembro de su cuerpo, dices tú, híjole, ni yo que tengo las dos manos o las dos piernas tengo esa capacidad que él tiene, ¿no? Entonces, es todo un ir y venir. Y esa es la riqueza del ser humano que te permite llevar a cabo, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Eso es algo que también tenemos que aprender. Que a lo mejor dices tú, bueno, híjole, es que este jefe, ay no, o sea, no le aguanto, no sé, tiene un genio, pero ¿qué puedes hacer tú? No le vas a cambiar la genialidad a la persona, ¿no? No me digas eso. No. Sí lo puedes hacer. No me rompas las ilusiones. A ver, no. Pero sí lo volvemos a empezar todo el programa. ¿Cómo? Porque no es tu función. Oye, ¿sí? no. Es que porque si tú no quieres, no quieres, ¿verdad? Bueno. Tú no puedes hacer que otra persona cambie si la otra persona no quiere cambiar. Sí se puede. Pero te necesitas habilidad. Es que sí, me la procesé muy drástica. Sentí así como que me dio casi el infarto. Espérate. No, sí se puede, pero bueno, es un entrenamiento. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Por ejemplo, no estás ahí para cambiarle la personalidad a tu jefe. Estás ahí porque necesitas cumplir un objetivo. Sí. Eso hay que quedar bien claro, porque a veces también metemos nuestra propia personalidad en función de, y no, o sea, no te contrataron para que tú seas que así. Lo que yo creo que es lo correcto es lo correcto. Y a lo mejor tú dices tú, es que tiene un genio. No, lo que pasa es que si no tiene esa personalidad, no podría llevar a cabo la función para la que fue contratado. Pero sí, de repente sí yo sí he visto empleados que ayudan a estandarizar para bien el carácter del grupo en general. Hay entes que son así como hay gentes que hay personas que entran a un grupo y dices tú, saquen a nomás en cuanto entró nos desbarató la armonía de la oficina. Sí, o los ausentes, ¿verdad? O sea que, válgame, no sabía que había venido, no sabía que se había ausentado, que estaba enfermo y no los habías visto. Los transparentes. Sí, ¿verdad? Bueno, pues es que hay diferentes. Anodinas, hay personas que son anodinas. Sí, entonces. Cumplen su función hasta donde va. Se limitan a todo y no te enteras si existen o no existen. Pero también existen las personalidades grupales, como decías ahorita, el clima laboral, la dinámica, que para bien, bueno, pues los entusiastas, ¿verdad? Los motivadores. O los líderes natos que entran a un espacio donde ya estaba una estructura y de repente, que mueve piezas. Es el nuevo y es el que los trae a todos en friega. O lo contrario. Ahí viene aquel, ¿para qué lo hacemos? Total, si no lo hacemos no pasa nada. Es una dinámica grupal, es una personalidad grupal que la gente que llega apenas es cuando se da cuenta, oye, ¿qué está pasando? Que todos los que están involucrados, pues no, es la misma dinámica de la rutina. Pero los grupos sí te llevan. Mira, déjame saludar para platicarte ese chisme. Selene Arenivas, ¿cómo estás, Selene? Eduardo Compañe, ¿cómo está? Oye, tu bebé está hermosa. Es que muchos de estos los sigo en el Facebook, los seguimos en el Facebook, entonces ahí.
Iván Carrera. No me he autorizado a explicar por qué lo saludo así, pero un día me va a decir Iván que puedo platicar. Elizabeth Vizcarra y Jesús Pérez. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, oye, hay personas que de repente llegan a una oficina en la que ya hay ciertas mecánicas, ciertos hábitos que no son más buenos que los que tú traes cuando llegas. Entonces llegas y es el clásico que llegas a una oficina con tu toperito que te da tu mamá o que te haces tú con tu desayunito, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy juarense. Y a las 11 de la mañana en esa oficina se para todo porque llegan los burros. ¡Guau! Y todo el mundo con su burro. Y dices tú, no, yo desayuno en mi casa y traigo mi frutita picada. No pasa 15 días cuando tú ya estás metido en la mecánica de la oficina y a las 11 de la mañana estás desesperado porque no ha llegado el burro. Así, por un ejemplo tan simple como ese, si la oficina, si la escuela, si cualquier círculo social en el que te desempeñas, te afecta y lo afectas. O sea, las interrelaciones entre los humanos siempre dejan una huella en los demás. Y ahí hay que ser muy cuidadosos para poder distinguir cuáles huellas no nos conviene que se queden. Claro. Lo que sea, ahorita que me espantaste con lo del carácter. Si tú convives con una persona que tiene muy mal carácter y bajas la guardia, te empatizas y te vuelves una persona de mal carácter. Ya estás pensando igual que lo es. Entonces ahí una de las conclusiones, porque hay que empezar a cerrar el programa, es que hay que tener mucho cuidado. Obvio, cuando eres niño tú no puedes decidir y decir, mi mamá es una mala influencia para mí, creo que mejor sigo a la maestra. Aunque instintivamente a veces sí el niño lo hace. Pero tú eres indefenso ante la influencia de los grupos sociales a los que perteneces. Pero una vez que tú ya tienes conciencia, una vez que, por ejemplo, escuchas este programa y dices tú, caray, mi vecina es muy chismosa. Y pues no voy a dejar de hablarle a la vecina, pero debo de conscientemente poner una barrera para que esa personalidad no deje mella en mí. O mi jefe tiene muy mal carácter, o mi marido es muy pesimista, o mi esposa es muy altanera. O sea, hay que ir por la vida poniendo ciertos límites de cómo me vas a influenciar tú. O si tengo una amiga que es súper positiva y que cada vez dices, la veo, yo salgo así, pues procúrala más, ¿no? Por supuesto. O sea, hay que empezar a hacer ese equilibrio entre lo que nos pueden dar y lo que nos pueden quitar, los vampiros emocionales, que hay gente que ves un amigo para tomar un café y sales del café arrastrándote. Te cansa, sales agotado porque es gente que te está contando todos los chismes, todo lo malo, todas las quejas, y entonces tú sales así como que hay que poner límites. Y para los cambios, Gaby, yo creo que es muy interesante que poco a poco nos vayamos visualizando cómo nos iría haciendo cambios en nuestra personalidad. Claro. Y si yo soy muy intolerante y me empiezo a visualizar qué problemas dejaría de tener si controlara un poco ese rasgo de mi personalidad, yo creo que podríamos ser capaces de una manera más fácil de llevar a cabo cambios que nos facilitaran pues ya estamos aquí en la vida, pues hay que llevarla lo mejor posible, ¿no? Ese cambio que ahorita estás mencionando se lleva aproximadamente a la edad de la adolescencia, que es cuando le dices al joven, ¿qué vas a estudiar? Sí, así como que no, ya me llegó mi hora. Tengo que estudiar. Yo tengo que hacer una carrera, o sea, ¿no? Pero si no lo orientas en ese momento, precisamente ese cambio no se puede dar en la edad adulta. Que es cuando le dices al niño, mira, pues tienes estas posibilidades, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que tienes habilidades. Hay volvemos a lo mismo, a la orientación, y ya por sí mismo decide. Entonces, ya en ese primer reto te lo llevas en la adolescencia y obviamente te lo llevas en la edad adulta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer eso? Y te acuerdas de todo lo que hiciste, hasta el simple hecho nomás de escoger una carrera. Entonces, en los niños más pequeños no hay una conciencia del cambio, sino simplemente la experiencia día a día la que me da. Hay responsabilidad del adulto. Pero ya sí, obviamente, pero ya para meter esta iniciativa, podríamos decirle, empieza entre la adolescencia en adelante. Entonces sí se puede.
Entonces, los con más todos jóvenes. los que nos están viendo pueden. Sí, podemos todavía porque, bueno, podemos. es que mi mamá me dice que yo Sí. soy tan perfecta que no necesito cambiarle nada. O lo ¿verdad? contrario. Así como- Sí. O sea, no, todos tenemos que hacer algo. Y aparte, sabes también que el estar muy claros de la línea tan delgada que hay entre lo que puedo cambiar para mi beneficio dentro de mi personalidad, porque también no vamos a estar renunciando a lo que somos para ser aceptados, y la línea delgada entre lo que los demás me piden que cambie para beneficio Para de los beneficio. demás. Exacto. Es bien... Sí, eso es lo más difícil, sí, porque no te habías dado cuenta tú. Sí. Tú piensas que ibas bien, que estabas haciendo las cosas bien, pero los demás se dicen, oye, no es por ahí. Y hay que abrir Sí. oídos. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando tienes este tipo de relaciones que es una influencia muy grande en el que confías al 100% de tu pareja porque la elegiste, es cuando dices tú, es que él me dice que es así. Y a lo mejor era otro patrón distinto, ¿no? Que no es lo correcto. Pero sin embargo, tu mismo instinto sentimental te dice, pues es que él es mi pareja y así es. Entonces, ¿hasta dónde está lo correcto y hasta dónde no? Son cosas bien interesantes. Muy sí, delicadas, la verdad, sí. las líneas son muy tenues para saber dónde me están queriendo manipular y dónde ciertamente sí me están hablando por mi bien, Sí. dónde me conviene hacerlo y dónde si lo hago me puede convenir, pero me estoy traicionando. Claro. O sea, hay mucho que Sí. platicar todavía sobre las personalidades. Pero mira, ahorita no está Charlie haciéndole así, pero ya estoy viendo ya a Alex con cara como de que ya es... ¿Ya te dieron instrucciones de que ya? ¿Qué tal? Charlie, no te dejes manipular. Digo, no dejes que Charlie te manipule, Alex. Tienes que entender la diferencia entre... Están platicando bien a gusto. No los corten. Y que Charlie le haga así, pero no, sí. Pero es un tiempo, volvemos a lo mismo, Sí. ¿no? También hay que sujetarse a las normas, que de Sí, repente sí. podemos ser un poquito flexibles, pero en ciertas cosas Hay un momento en que... hay que ser muy cuidadosos con eso. Así que, pues bueno, por esta mañana tarde hemos concluido. Muchas gracias, Gaby, No, para al el gusto contrario. en verte por aquí de nuevo. Gracias. Y espero que se siga repitiendo. Muchas gracias por la Se van a ir de invitación. vacaciones. Ya mero. A mediados Ya de diciembre, mero. mire, todas las chicas del Lumpech Vámonos. desaparecen. Tenemos un pequeño descanso para regresar con Pero todo. en enero aquí nos vemos. Pero con todo ¿Cómo eso va? regresamos. Sí, Sí, va a sí, caer. Al rato, déjenme que la comida para que allá Sí, Cintia, que se se la venga de pasa este lado. ahí en la penumbra, venga y se siente aquí, a que nos platique, porque ya la vi que allá anda estudiando cosas. Digo, es que ese Muy Facebook es bien interesante. chismosa, te entera Sí. de todo te interesa. Muchas gracias, aquí nos vemos mañana. Carlos Nájera en la producción, que ya se salió para ver qué ande haciendo por allá. A Alejandro Castillo en los controles. Yo soy Verónica Palafox y esto fue Tenemos Mucho que Decir, donde, como ya saben, le contamos la verdad sin Photoshop. Hasta mañana a las 11.